Bueno, pues vamos a dar solución al ejercicio. Eh, entonces comentábamos que el ejercicio dice lo siguiente. Diseña un filtro FIR de longitud 9. Y bueno, decíamos que 9 son el número de elementos que va a tener el filtro. Y debe de tener las siguientes características, que bueno, especificábamos que la ventana va a ser del tipo de ventana de Hamming. Y la estructura del filtro, bueno, la estructura matemática del filtro, pues es la que se presenta en pantalla, en donde nos mencionan que debemos de considerar que los elementos que van a tener la máxima aportación van a ser aquellos que tengan un ancho de banda entre 0.4 pi a 0.6 pi en frecuencia. Para todos los demás valores, pues bueno, se va a anular o no se van a dejar pasar estas frecuencias como se especifica en la estructura matemática que aparece en pantalla. Entonces, teniendo esto en mente, pues bueno, voy a abrir una hoja de Word para que, pues bueno, nosotros podamos dar solución al problema. Entonces aquí voy a abrir un documento de Word y bueno, vamos a eh, establecer los pasos que necesitamos para la solución de este ejercicio. Eh, Pues bueno, de primera instancia, el primer paso que vamos siempre a considerar es el análisis de toda la información y todas las propiedades del filtro que nos están dando en la oración del problema. Entonces le voy a poner simplemente aquí análisis del problema y del filtro. Y bueno, ok, así lo voy a dejar. Para esta parte, pues bueno, voy a graficar el filtro. Mencionábamos que cuando grafiquemos o cuando obtengamos, cuando estemos diseñando filtros, pues bueno, nos vamos a auxiliar de siempre graficar un periodo de dicho filtro. De tal manera que lo que voy a hacer pues es justamente el ilustrar el tipo de filtro que nos están solicitando. De tal manera que en el eje de las horizontales, pues bueno, nosotros tenemos posicionada la frecuencia. Aquí vamos a tener la frecuencia y esa frecuencia pues la vamos a ilustrar con omega. Le voy a colocar aquí omega. Me parece que el símbolo de omega está aquí, ¿no? En las ecuaciones. Ok, le voy a llamar entonces omega a este eje de aquí. Y nada más le voy a quitar el fondo para que no interfiera con el esquema. Ok, tenemos aquí omega. Y en el eje de las verticales, pues lo que yo voy a tener va a ser la amplitud del filtro. Esta amplitud, pues bueno, me parece que ya le venía marcada en la gráfica del problema, ¿verdad? Aquí lo representamos con H mayúscula de E de JW. Entonces así lo voy a representar aquí, que sería H mayúscula de la frecuencia compleja, ¿verdad? Entonces voy a colocarle E y tenemos J omega, ¿no? Ok, y esto va a representar por tanto la amplitud del filtro. De esta manera, bueno, nosotros podemos distinguir algunos parámetros importantes. Bueno, voy a hacer esto más para acá para que podamos apreciar un poco más a detalle, ¿no? Los intervalos que voy a colocar y no se traslapen los símbolos. Entonces nosotros vamos a tener aquí una serie de frecuencias. Esta serie de frecuencias, pues bueno, van a constituir las pertenecientes a alguna señal. Esta señal no la definimos en el problema. De hecho, la vamos a poder aplicar a cualquier tipo de señal que nosotros tengamos. Y lo que vamos a construir aquí, pues es la máscara del filtro. Es
conjunto de coeficientes, es lo que nos están pidiendo en el problema, el conjunto de coeficientes que cumplan con las características que nos dan en la oración, pero bueno, estas pueden ser aplicables a cualquier señal. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es justamente eso, ¿no? La construcción de la máscara que va a corresponder al filtro. De tal manera que aquí lo que analizamos en este esquema pues es un periodo de dicha máscara, ¿no? O del comportamiento de dicho filtro. De tal manera que lo que vamos a graficar aquí pues es simplemente la representación de menos pi hasta pi, que es lo que va a comprender el periodo de 2pi pues justamente de este intervalo, ¿no? Del filtro. Entonces aquí le voy a poner, nada más voy a marcarlo aquí para tenerlo presente, que esta parte iría de la representación de menos pi hasta más pi, ¿no? Que sería aquí. Ups. Hasta este intervalo. Y bueno, el comportamiento de los filtros mencionábamos que generalmente es simétrico respecto al origen, es decir, aquí vamos a tener el valor de omega igual a 0, en donde tenemos el corte del sistema, ¿no? Que sería justamente en este punto. Tenemos una frecuencia de 0, hacia acá tenemos la parte de las frecuencias positivas, hacia acá, hacia el otro lado, hacia la izquierda tenemos la parte negativa, y nosotros siempre vamos a trabajar con el hemisferio positivo que va de 0 hasta pi. Con esta parte es suficiente para que nosotros podamos aplicar el filtro, por lo tanto va a ser suficiente que nosotros trabajemos simplemente con la máscara que corresponde a la región positiva. De esta manera, pues bueno, simplemente voy a ilustrar las características que nos están colocando para este filtro en particular. Y nos dice, bueno, vamos a tener dos valores importantes, ¿verdad? Nos mencionaban que los valores importantes de acuerdo a la ecuación que nos describe el comportamiento del filtro, pues bueno, va de 0.4 pi a 0.6 pi. Entonces, bueno, vamos a reflejar esos valores en la gráfica. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Pues nos dicen, bueno, primero voy a colocarlos acá. Nos están diciendo, bueno, vamos a tener dos valores distintivos y aquí ya no voy a colocar la omega, simplemente voy a poner 0.4 y voy a insertar el símbolo 0.4 pi. Vamos a tener dos valores distintivos que sería más o menos este de aquí y después tendríamos lo que nos dice 0.6 pi. Y bueno, nos mencionan, dicen, este intervalo va a ser importante porque cuando nosotros tengamos un valor igual o mayor a 0.4 pi y un valor igual o menor de 0.6 pi, pues voy a querer que esas frecuencias pasen en mi señal. De tal manera que aquí lo que voy a insertar es simplemente un elemento gráfico que nos ayude, a visualizar justamente este intervalo. A ver, entonces aquí le voy a cambiar un poco esta parte y a lo mejor así, ¿no? Ok, y de aquí es justamente la representación que tenemos, ¿no? Que nos dicen, bueno, vamos a tener una configuración de un filtro. Ahorita no estoy dibujando la parte o representando más bien la parte de la máscara, perdón, de la ventana correspondiente, pero sí sé que si nosotros nos auxiliamos del comportamiento ideal del filtro, tendríamos este tipo de representación, en donde nosotros cuando lleguemos o cuando nos coloquemos dentro de la señal en una frecuencia de 0 a 4, vamos a tener completamente atenuada la señal. Cuando lleguemos a frecuencias de 0.4 a 0.6 vamos a permitir totalmente el paso de estas frecuencias y finalmente cuando tengamos de 0.6 pi a pi, pues bueno, también vamos a tener atenuadas todo este comportamiento de las señales. Entonces eso es lo que representa aquí, ¿no? El comportamiento ideal del filtro que nosotros estamos buscando. Ya que analizamos esto, pues bueno, una cuestión importante nos dicen en la oración del problema la longitud del filtro. Nos dicen, bueno, vamos a tener una longitud
de 9 elementos, ¿no? Entonces lo voy a poner ahí, elementos. A partir de la longitud del filtro, yo puedo determinar pues el orden de mi filtro, ¿no? En general, la relación de la longitud y el orden del filtro lo que me indica es que si yo observo completamente el periodo del filtro, o bueno, el periodo sí, que estoy contemplando en este esquema, y contar a cada uno de los elementos que yo tengo en la constitución de mi filtro, entonces tendría como tal la longitud del filtro, ¿no? En este caso nos están diciendo, bueno, incluyendo el elemento 0 más la parte positiva y la parte negativa, el total de elementos que tengo en mi filtro van a ser de 9 elementos, ¿ok? Mientras que cuando nosotros definimos el orden del filtro, pues bueno, este va a estar representado como el total de la longitud menos 1. Sería la longitud menos 1 y a esto lo voy a dividir entre 2. De tal manera que, digamos, estos son dos factores que deben de quedar muy claros. La longitud del filtro pues nos va a hablar del total de los elementos que tenemos, mientras que el orden del filtro como tal nos va a decir los elementos que nosotros tenemos en cada hemisferio, en el positivo y en el negativo de manera separada. El número de elementos que tenemos en los hemisferios debe de ser siempre simétrico. Es decir, si yo tengo un orden de filtro de 5, significa que del hemisferio derecho voy a tener 5 elementos, del izquierdo voy a tener 5 elementos, y si tomo en cuenta el elemento central, que es el elemento 0, tendría en total 11 elementos de longitud. ¿Ok? Entonces, bueno, a partir de saber la longitud, yo puedo determinar el orden del filtro, o viceversa, si me dan el orden del filtro, yo puedo determinar cuál es la longitud del filtro. ¿Ok? Entonces, bueno, con base en esto ya hemos extraído algunas características importantes. Otra característica que también va a ser indispensable pues es la frecuencia de corte. En este caso nos dicen que este 0.4 pi es una de las frecuencias de corte y otra frecuencia de corte es 0.6 pi. Aquí hay una característica también importante que me gustaría que observaran. Eh, Casi siempre cuando hablamos de un diseño de filtro nos dicen, bueno, queremos que la frecuencia de corte sea en 1 kHz o en 20 kHz, pero en este caso nos están dando la frecuencia ya normalizada, ¿no? Es decir, tenemos la frecuencia en términos de pi. Este es un paso que nosotros necesitamos hacer para la parte del diseño de filtros. Entonces en este problema nos están ahorrando ese paso, ¿no? Nosotros podríamos determinar cuál fue la frecuencia de corte en Hertz conociendo, o necesitamos conocer, pues la frecuencia de muestreo que se empleó, ¿no? para este diseño, a través de una relación, bueno, que se vio en la sesión anterior, ¿no? Y que, bueno, vamos a estar retomando, ¿no? Pero bueno, en este caso ya no es necesario el normalizar la frecuencia de corte porque ya nos da normalizada la frecuencia de corte. ¿Qué pasa si yo no normalizo la frecuencia de corte? Pues bueno, es lo mismo que si yo estuviera hablando en dos idiomas distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estoy representando el periodo del filtro que va de menos pi a pi y por tanto debe de quedar la frecuencia de corte en términos de una fracción de pi para representarlo dentro del ciclo. Y si yo lo coloco en 100 Hz o en 1 kHz, bueno, en general, en valor de Hertz, pues estoy diciendo, bueno, aquí tengo representada mi periodo en términos de pi, pero le estoy dando valores en Hertz, ¿no? Entonces aquí ya habría un problema a la hora de obtener el resultado del filtro. Por lo tanto, pues bueno, es muy importante esa cuestión, ¿no? El normalizar. Decíamos, bueno, en este caso ya nos dan la frecuencia normalizada, las frecuencias de corte normalizadas, entonces ya no tenemos que hacer ese paso, ¿no? Por lo tanto, el siguiente paso, pues bueno, ahora va a ser
como ya tenemos la frecuencia normalizada, pues bueno, nos saltaríamos hasta la parte de obtener la respuesta ante el impulso del filtro. Ok, obtener la respuesta ante el impulso del filtro. Y bueno, ¿cómo lo voy a obtener? En la sesión pasada pues habíamos visto un ejemplo, ¿no? Voy a regresarme a las diapositivas. De aquí había un apartado que se había contemplado en donde mencionábamos, ¿no? que justamente esta expresión nos permitía calcular la respuesta al impulso del filtro. Y mencionábamos que, bueno, el ejemplo de ello es auxiliarnos de la estructura matemática del filtro que nos representa cada uno del corte, ¿no? De los valores, cuándo vamos a tener un valor máximo, un valor mínimo para este filtro, y simplemente aplicar esta expresión que nos permite determinar el impulso del, o bueno, la respuesta ante el impulso de dicho filtro, sustituyendo pues la función que marcábamos aquí, ¿no? Que esta función HLP, que sería esta función HLP. En algunos casos, bueno, aquí tendríamos que calcular dos integrales, ¿verdad? Una con valor 1 y otra con valor 0. Y en este caso, pues bueno, tendríamos el hecho de que realicemos la matemática, nos derivaría a una expresión matemática que justamente nos representa dicho comportamiento. De tal manera que, bueno, estas respuestas pues ya están calculadas y están en esta diapositiva de aquí, ¿verdad? De esa forma simplemente tenemos que encontrar el tipo de filtro que nosotros queremos construir. En este caso, pues bueno, es un filtro pasabanda, entonces sería una expresión de este estilo y simplemente lo que tenemos que hacer es copiar esta expresión y adaptarla a las necesidades de nuestro filtro. Entonces voy a hacer justamente eso, ¿no? Simplemente tomo esta expresión, la voy a reescribir en esta parte y vamos a sustituir por las características que tengamos aquí para calcular pues justamente el correspondiente a, pues bueno, a la respuesta ante el impulso de dicho filtro. Entonces, bueno, voy a ir insertando la ecuación y de aquí teníamos que la respuesta ante el impulso que vamos a llamar h minúscula de n, pues va a ser una función por casos, ¿verdad? Vamos a tener la función, y bueno, la voy a reescribir, que sería el seno de omega aquí está, omega C2, que representaría la frecuencia de corte 2, y esto multiplicaría a n, y esto, bueno, a su vez, pues toda esta expresión se encuentra dividido entre n por pi. Sería aquí, ¿no? Y después tenemos que es la diferencia, y bueno, y aquí tenemos un término bastante parecido, ¿no? Entonces sería el seno de omega c, pero esta vez ya sería la frecuencia, la primera frecuencia de corte, que es esta de acá, y esto multiplica n y se divide entre pi n. Aquí esto lo único que hice fue tomar la expresión de la diapositiva y copiarla. Eso es lo único que estoy haciendo. Entonces esta expresión sería para, ups, bueno, mejor voy a mantenerme en la ecuación para que no se haga así. Esto de aquí sería para n que sea distinto de 0. Entonces le voy a poner n y el símbolo que sea diferente para todo n distinto de 0. Por otro lado tendríamos también la representación de la función, y bueno, voy a copiar esta ecuación, la voy a colocar aquí en la parte de abajo, y tendría que h de n va a ser igual a omega c n, a ver si me permite borrar esto. Ok, creo que sí me está permitiendo. Ok, omega c n entre pi, y esto simplemente sería la diferencia
de ahora el correspondiente de la frecuencia de corte 1 sobre pi, y tendríamos que este conjunto de valores aplicaría para n o aquellos valores cuando n sean igual a 0. Ok, entonces bueno, voy a tratar de que se vea más o menos homogéneo. Y tendríamos justamente esta cuestión, ¿no? Le insisto, para obtener estas expresiones simplemente las copié del contenido de la diapositiva que habíamos abordado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, estos valores deben de ser evaluados en los valores del orden del filtro. ¿Cuáles son esos valores? Pues bueno, simplemente tengo que hacer este conteo para los valores de n igual con 0. Bueno, son los valores del orden del filtro más el 0, ¿verdad? El elemento 0. Entonces sería para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2. Y bueno, aquí como son pocos elementos voy a escribirlos todos. N igual a 3 y n igual a 4, ¿verdad? Este sería el sentido. ¿Por qué? Porque decíamos que el orden del filtro, pues bueno, va a ser la longitud del filtro menos 1 entre 2. Significa que vamos a tener 8 entre 2, serían 4. Y el orden del filtro pues va a ser de 4. De tal manera que necesitamos evaluar aquellos valores de n igual a 0, a 1, a 2, a 3 y a 4. Y esto me permitiría obtener pues justamente esta región, que sería la parte positiva del filtro. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que necesitamos hacer es proceder justamente al cálculo de estos valores. Aquí, bueno, no colocamos las frecuencias correspondientes, entonces voy a ponerle antes de este paso que cómo quedaría sustituyendo los valores de omega C1 y omega C2. Entonces, sustituyendo omega C1 y omega C2, que voy a marcar los valores aquí para que se vean claramente, sustituyendo omega C1 igual y omega C2 igual, y tenemos pues bueno, que estos datos nos arroja el enunciado del problema. Tenemos que omega C1 pues es 0.4 pi. Yo creo que igual los voy a copiar de aquí. Ok, entonces sería omega C1 igual a 0.4 pi y omega C2 igual a 0.6 pi. Y bueno, les decía que aquí pues simplemente tomamos estas expresiones y sustituimos estos valores, ¿no? Entonces vamos a tener que aquí en omega C2 tenemos, bueno, primero voy a sustituir los de omega C1, aquí simplemente coloco, ¿verdad? 0.4 pi, aquí también, y en el caso de omega C2, pues de una manera similar, ¿verdad? De omega C2, pues tenemos 0.6 pi, y aquí también tenemos 0.6 pi. Y bueno, podemos simplificar, ¿no?, algunas de estas expresiones. Esto, como está dentro del argumento, pues bueno, no se puede simplificar, tendríamos que hacer el cálculo, pero esta parte de aquí pues sí, ¿no? Lo podemos simplificar. Tenemos que pi está multiplicando y también dividiendo, entonces de aquí simplemente tendríamos 1, y lo voy a dejar así para no borrar la fracción. Entonces tendríamos este valor. Observamos que para n igual a 0, pues nosotros realmente no tenemos que sustituir un valor de n, simplemente que tenemos que simplificar esta expresión. De esta forma, pues bueno, voy a colocar que, bueno, voy a dividir esta parte, ¿no?, de aquí. Voy a poner para n igual con 0, que, para n igual con 0, bueno, creo que se me cambió por alguna razón el teclado.
para n igual con 0, decíamos, ¿no? Que retomamos esta expresión de aquí y simplemente voy a copiar hasta aquí esta parte y voy a decir, bueno, vamos a tener h de 0, bueno, lo voy a dejar aquí, con esta expresión, h minúscula de 0 va a ser igual a 0.6 menos 0.4, y bueno, esto nos va a arrojar un valor de 0.2, ¿no? Y ese sería el valor que tendríamos. Ahora, para n igual con 1, ¿qué valor voy a tener? Pues simplemente ahora ya no aplicaría esta expresión, ¿verdad? Porque esta era para n igual a 0. Entonces copio la expresión que aplique, que sería esta de aquí, para n diferente de 0. Y simplemente voy a sustituirla en esta parte. Entonces les pediría su apoyo para que en lo que yo termino de copiar estas expresiones, ustedes me ayuden a calcular la magnitud que nosotros conseguimos, ¿ok? Entonces, bueno, voy a ir copiándola y les pediría su apoyo para eso. Ok, entonces, ¿cuánto les dio en el valor de n igual a 1? Mm, ok, sí, es un valor de 0, ¿no? Aproximadamente. Ajá, sí. Entonces, aquí en esta parte, pues sería el valor de 0, ¿no? En el segundo, ¿cuánto les dio? Menos punto. Ok, yo tenía, bueno, también lo calculé, me había dado menos 0.1871. Sí, también.
Eh, ok, entonces nos quedamos con 1871. Chequen la configuración, ¿no?, de la calculadora para el cálculo del valor, ¿no?, que tenemos acá. De todas maneras, si gustan, lo revisamos más con calma. Lo importante aquí es justamente el abordar la estrategia, ¿no? Que digamos la serie de pasos y llegar al resultado. Y ya la cuestión matemática, pues la podemos checar más con calma, ¿no? En n igual a 3, a mí me dio 0. No sé si les dio lo mismo. Muy pequeño, ¿no? Ok. Y en el último, 0.1514. Ok, ¿sí? Ok. Entonces, este conjunto, perdón, de valores que acabamos de obtener constituirían todos en general la respuesta ante el impulso de este tipo de filtro, ¿no? Entonces, con esto terminaríamos el segundo paso. Eh, Más adelante vamos a utilizar estos valores. Entonces, ya que terminamos de este segundo paso, pues bueno, tendríamos que ir ahora a la parte del tercer paso, ¿no? El tercer paso, pues ahora sí nos va a permitir o nos va a solicitar que nosotros empleemos el tipo de ventana que queramos, con la que queremos que se comporte nuestro filtro. Entonces, bueno, aquí sería determinar la secuencia de la ventana a usar. Y bueno, en este caso, pues habíamos mencionado que va a ser una ventana de Hamming. Y bueno, y aquí podríamos hacer hincapié, pues que bueno, el valor de los elementos que tenemos es igual a 8, ¿no? O bueno, la longitud completa, bueno, mejor le voy a poner la longitud, es de 9, ¿no? De acuerdo a lo que nos mencionaba el enunciado. Por lo tanto, en esta parte, pues tenemos que en esta sección o en este punto tenemos que hacer algo similar a lo que hicimos anteriormente, es decir, recordar la definición para la secuencia de la ventana de Hamming. Entonces vamos a ir a las diapositivas y cuando nosotros analizamos las ventanas, pues bueno, vimos que habían diferentes tipos de ventanas, por ejemplo la rectangular, la ventana triangular, y que realmente la diferencia de cada ventana pues es justamente la forma que se tiene, por así decirlo, ¿no? Esta forma nosotros lo llamamos como forma de secuencia, de tal manera que la expresión matemática de la forma de secuencia pues nos va a definir la geometría, por así decirlo, de cada una de las ventanas. Entonces simplemente tenemos que ir a revisar la forma de la secuencia de la ventana de Hamming. Entonces tendríamos que seleccionar esta de aquí, y lo único que tenemos que hacer es copiar la estructura de matemática de cómo se define la forma de la secuencia y adaptarla a las características que nosotros tenemos en nuestro filtro. De tal manera que, bueno, ¿qué es lo que tendríamos? En esta parte, pues bueno, voy a copiar justamente la expresión matemática. Y bueno, para esto voy a copiar esto de aquí. Y aquí lo definiríamos, bueno, de acuerdo a cómo se definió la función, como omega subíndice H mayúscula, omega subíndice H mayúscula de n, y le voy a borrar el color que le había puesto. Ok, y pues bueno, de acuerdo a cómo se definía, teníamos 0.54 más 0.46. Y bueno, para que ustedes les sea un poco más fácil recordar esta definición, pues los dos términos, la magnitud de los dos términos debe de sumar 1, ¿no? Entonces el primero pueden acordarse que es 0.54 y después el complemento para que sea 1, ¿no? Y bueno, y esto lo que teníamos es la función coseno
función coseno de 2pi por n entre n mayúscula. Ok, entonces, pues bueno, eso es lo que tendríamos. De aquí, pues bueno, n mayúscula va a ser un valor fijo que nosotros eh, podemos definir, pues bueno, con base en la cantidad total de elementos. Y lo que nosotros tenemos que hacer, pues es justamente algo similar de lo que realizamos en la parte de arriba. Es decir, determinar los valores para cada elemento, ¿no? Para n igual a 0, para n igual a 1, n igual a 2 y n hasta llegar a n igual a 4. Entonces también les pediría su apoyo para que en lo que voy copiando esta parte, pues ustedes me ayuden a calcular el resultado que nosotros tendríamos en cada una de estas expresiones, ¿ok? Bueno, y aquí vendría una cuestión también bastante importante. N mayúscula o el sentido que le vamos a dar a n mayúscula, ¿cómo podría venir definido? ¿Cómo vendría definido? Pues bueno, para ello tendremos que visualizar la ventana, ¿no? Eh, n mayúscula nos va a hablar del el total de elementos que nosotros tenemos para constituir la ventana, pero sin considerar el elemento que tenemos como el elemento cero, ¿ok? De esta forma, lo que nosotros tendríamos sería que tenemos que abordar el total de la extensión de la ventana de forma simétrica. Me voy a regresar a esta parte. Si nosotros contemplamos, por ejemplo, esta ventana, ¿no? Que es la de Bartlett, nuestra n minúscula sería cada uno de los elementos que tenemos y que le vamos dando un valor incremental, por así decirlo. Pero n mayúscula, sería el total de elementos que nosotros tenemos en los dos hemisferios, pero sin contar el elemento cero, el elemento central. De tal manera que recordar n mayúscula es relativamente simple. ¿Por qué? Porque al emplear esta definición podemos suponer que n mayúscula va a ser un valor que sea divisible entre dos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ventana cuya extensión, o bueno, un filtro cuya extensión es de 11 elementos, entonces n mayúscula sería el total de la longitud menos 1, que es el elemento central. Entonces n mayúscula en ese caso valdría 10. Así es como vamos a asignar el valor de n mayúscula. De tal manera que, regresando a nuestro ejemplo, ¿cuánto sería el valor de n mayúscula? Pues bueno, simplemente tendríamos que recordar la longitud del total del filtro, que es n, y restarle el elemento 0. Por tanto, n mayúscula tendría un valor de 8. ¿Ok? Esta n mayúscula, pues bueno, permanece en cada uno de los elementos, o bueno, de las expresiones para calcular a n, bueno, cuando demos valores a n minúscula, y pues simplemente obtenemos el correspondiente del cálculo, ¿ok? Entonces, bueno, voy a continuar copiando las expresiones.
Ok, pues bueno, yo les ayudo con el primero, ¿no? En esta parte tenemos 2pi por cero, pues bueno, es cero, entre 8 es cero, y coseno de cero es uno. Entonces simplemente nos quedaríamos con la aportación de la suma de 0.54 más 0.46, y esto es un uno, ¿cierto? ¿Cuánto les quedó en los demás? Así es, ¿no? 0.86, y bueno, podemos ponerle más dígitos. Realmente, pues bueno, con 3 yo pienso que es suficiente, con 4 ya es bastante bueno, ¿no? En general yo les recomiendo que lo recorten a 4 dígitos cuando ustedes usen las máscaras. Para este ejercicio no hay ningún problema, ¿no? Podemos dejarlo en 2 dígitos. En el siguiente, ¿cuánto obtuvieron? Así es, ¿no? Ok, en el siguiente les quedó 0.21. Ok, y en el último 0.08. 0.8. Esta parte de la ventana es bastante característica. Lo que ustedes pueden observar, por ejemplo, para saber si el cálculo o la parte de la resolución del problema va por buen camino o no va por buen camino, como estamos hablando de un tipo de filtro que tiene una respuesta finita al impulso, vamos siempre a apreciar que en los valores de n cercanos a cero, vamos a tener la máxima amplitud, y esta no va a repasar, no puede rebasar la amplitud unitaria. Conforme nos alejamos de n, pueden haber algunas oscilaciones, pero los valores deben de ir siempre en decremento. Por ejemplo, lo que observamos aquí es que tenemos 0.86, 0.54 y así hasta llegar a 0.08. Si se fijan, los valores van disminuyendo. Eso es muy bueno. Nos indica que vamos por buen camino. Si tuviéramos el comportamiento inverso, que aquí tuviéramos 0.5, después se va a 0.7, 0.8, y así pues estamos obteniendo algo que realmente no queremos, ¿no? Entonces, desde el comportamiento de la parte de la ventana, pues bueno, podemos determinar justamente si vamos por buen camino o no. Ya que obtuvimos pues justamente la secuencia de la ventana adaptada a nuestras necesidades, pues ahora sí podremos obtener el conjunto de los coeficientes del filtro que van a integrar la máscara del filtro. Entonces este sería el cuarto paso para este problema en particular. Y le voy a poner así: determinar. Recuerden apagar sus micrófonos para que no se escuche el ruido de fondo. Bueno, creo que voy a apagarlo yo para que no haya problema. Ok, decíamos que es determinar los coeficientes del filtro, y bueno, y esto va a constituir lo que llamamos o conocemos como máscara. Y bueno, no hemos mencionado como tal la definición de qué es una máscara, pero bueno, en algunas otras aplicaciones como en procesamiento de imágenes, pues se aplican las máscaras. Las máscaras no es más que un elemento matemático, un elemento discreto, el cual nosotros podemos operar sobre una señal, y nos permite justamente realizar la operación de filtrado. De tal forma que justamente así vamos a determinar o aplicar lo que conocemos como la máscara del filtro. La máscara del filtro pues nos va precisamente a permitir obtener un conjunto de valores que nosotros vamos a poder pues plasmar numéricamente, y a través de una multiplicación
o a través de una cierta operación matemática, que propiamente es eso, ¿no? Una multiplicación, vamos a poder operar sobre la señal y poderla filtrar. De tal manera que, bueno, el cuarto paso, que es determinar los coeficientes de los filtros, pues bueno, para ello nos tenemos que auxiliar de una expresión que también vimos la sesión pasada, en donde nosotros simplemente vamos a llamar la función h minúscula de t como el conjunto de valores, perdón, h minúscula subíndice t minúscula de n como el conjunto de valores que nos van a permitir pues justamente obtener los coeficientes del filtro. Y esto va a ser simplemente la multiplicación de los valores que calculamos anteriormente, es decir, h de n que multiplica, o bueno, recuerden que esta parte sería la convolución, ¿no? Pero aquí lo vamos a aproximar como una simple multiplicación de valores. De omega subíndice h mayúscula de n, ¿ok? Y bueno, y de aquí lo que vamos a calcular son los valores de n desde 0 hasta n hasta 4. Y al calcular pues esos valores ya estaríamos obteniendo lo que es la máscara del filtro. De tal forma que para esto pues voy a usar una tabla para que concentremos los valores y nos sea un poco más fácil visualizarlo, en donde tengamos n, h minúscula de n, w mayúscula de h y pues bueno, h minúscula de t también. Entonces tendríamos una tabla de 4 y tendríamos también 5 elementos, ¿no? Entonces sería una tabla de 5 por 4. Entonces lo que vamos a hacer pues es justamente el colocar los elementos. Sería, aquí tendríamos n, ups, se cambió. Tendríamos n y tendríamos los valores de 0, 1, 2, 3. Me faltaron incluir algunas. 3, 4. Y sería hasta 4, ¿no? Posteriormente, lo que vamos a tener aquí es, decíamos, ¿no? H minúscula de n, los valores de WH de n y finalmente H T de n. Y este es H minúscula. Entonces lo único que tengo que hacer es regresarme y copiar los valores que calculamos. Voy a copiar primero estos que están más cerca. Entonces decíamos que es el primer valor para W mayúscula, para n igual a 0, sería un 1. Después, y bueno, también les pediría, ¿no?, que en lo que voy copiando estos valores, a lo mejor me puedan ayudar a ir multiplicándolos y obteniendo los valores finales de los coeficientes, para que nada más me los dicten, ¿no? 0.54, 21, 54, 0.21, aquí 0.08, 0.08, 86 me parece que teníamos, 0.86 y ahora los de H minúscula, que era 0.2, 0, 0.2, 0. Después teníamos menos 0.1871, menos 0.1871. Después 0 y 15, 14. 0 y 0.15, 14. Ok, entonces ¿cuánto da la multiplicación? Bueno, aquí da 0.2. En este caso pues también está fácil, ¿no? Tenemos un 0, entonces nos queda un 0 aquí. Esta multiplicación, ¿cuánto les dio? Menos 0.10, ok. Y de este 0 también.
Y la última, ¿qué valor les dio? 0.012. Ok, muy bien. Y bueno, como tal, pues este conjunto de aquí, lo voy a marcar, este, no sé, con gris, ¿no? Para que no lastime tanto la vista. El conjunto de estos valores que corresponden o que bueno, que lo pudiéramos ver como un vector, ¿no? El vector de h minúscula subíndice t de n, pues como tal constituyen los coeficientes del filtro. Por lo tanto, esta va a ser la máscara del filtro que cumple con las características que nos especificaban en la oración del problema. Y como tal, esta sería la respuesta a el problema que nos enunciaban. ¿Ok?